Bueno, pues, estuve revisando la programación y no se habla nada de extremos absolutos, máximos y mínimos absolutos, por lo tanto no voy a hablar. Hay videos de esto ahí. Ya hay videos. Un teorema para máximos y mínimos absolutos y los extremos relativos. No lo voy a definir. Voy directamente. Extremo tiene que ver con máximo y mínimo absoluto. Una pregunta. Adelante. Si en la programación no está el máximo y mínimo, entonces de la Abs- tarea lo podemos saltar. absoluto. Si es absoluto, sí. Absoluto. Sí, absoluto. Los extremos absolutos se llama eso. Voy a revisarlo, voy a regresar. Aquí, mire, extremos absolutos. Eso no lo veo en el material. Si está en la guía, tampoco hay que hacerlo, que no, hay que buscar la guía a ver si hay, dijo ahí. Porque también hay extremos relativos. Esos extremos relativos, sí, o locales. Es todo lo que vamos a hablar un poquito hoy. No son los extremos de todo. Es que ahí solo dice aplicaciones de mínimo y máximo. Las aplicaciones con problemas de la vida real, eso no, está descartado. Porque ahí tiene que ver con máximos y mínimos absolutos. Donde una función ocurre algo que es más grande o más pequeño. Ok. Lo que llaman es, bueno, si hay alguna otra pregunta. Voy a hablar de manera intuitiva. La definición está aquí. ¿Dónde está la definición de extremos? Extremos absolutos y puntos críticos, no este es el absoluto. Y este ya lo dije por allá en la teoría. Aquí viene la definición. Yo lo voy a hablar de manera sencilla, viendo la gráfica, de manera directa. No sé si se acuerdan ustedes de lo que son las parábolas. Como una gráfica más fuerte, esta está mejor. Lo que son las parábolas de 111. Para darnos una idea de máximos y mínimos. Imagínense que esta es una gráfica. Para hablar de extremos relativos. Aquí se debe interpretar, y ahí está el nombre, que ese punto, en esta porción de gráfica, es el punto más alto, en este pedacito. Ahí habla de un intervalo. Si este es el número que hablan ellos en el eje X, número X sub 0, digo, vamos a ver, ya se quedó colgada esta cosa. Qué fallar esta pizarra electrónica, da cólera. No estoy para falla ahorita. Si este es un X sub 0, este es el número donde ocurre esta imagen, allá está f de X sub 0, esa es la idea. Aquí existe un intervalo abierto, por muy pequeño que sea, donde ese intervalo, si yo lo proyecto en la función, sería esta porción como que pusieron una lupa ahí. En ese pequeño intervalo, en esa pequeña lupa, este es el punto más alto. De ahí donde viene lo de máximo relativo. ¿Por qué? Porque aquí habría otro con las mismas condiciones. Imagínense que esto ocurre así, una lupa muy pequeñita que sea. Dentro de ese círculo es el punto más alto. Se conoce como extremo relativo. Aquí habría otro, ¿no? Hay un intervalo siempre como una lupa pequeña que lo contiene. Esa lupa, en realidad la estoy tomando como una especie de bola, pero sobre el dominio. Y lo que estoy haciendo es subiéndola, como cada uno de estos puntos tienen imagen allá, es como que ponga esa lupita ahí. Entonces, en esos puntos donde usted conocía de las parábolas, aquí ocurre un máximo, aquí ocurrió un mínimo, pues lo mismo aquí, con la diferencia que aquí también puede ser puntiagudo y sigue siendo máximo. La forma que tenga sigue siendo máximo y la gráfica fuera así. Entonces, en las cimas, todo esto, ocurren máximos o máximos. Y en los valles, en la parte más baja de la gráfica, igual que antes, va a haber una especie de bola, digámoslo ahí, o circunferencia que contiene ese punto. Ahí es el más pequeñito, el más bajo de la gráfica. Cuando digo más bajo de la gráfica, recordemos que la gráfica representa Y, vista sobre el eje Y. Este es el eje Y. Entonces, en esta porción es el punto más bajo de la gráfica. Entonces se conoce como mínimo relativo. Igual pasaría aquí. En los extremos de la gráfica, aquí al final no se puede hablar de máximo ni mínimo, porque aquí no habría una circunferencia que contenga la gráfica completa, porque parte de la circunferencia agarraría la gráfica, pero otra quedaría fuera si tomo este punto como centro. En estos extremos de la gráfica, no se puede hablar de máximo ni mínimo relativo, pero sí en el interior. Es importante que quede gráfica dentro, ese punto que estoy estudiando debe ser el centro de la circunferencia imaginaria, pero que a ambos lados la circunferencia contenga puntos de la gráfica. Eso no ocurre aquí ni ocurre allá. En esos extremos jamás habrá un máximo y un mínimo.
Sí puede haber un máximo mínimo, pero absoluto, que es otra cosa, que es el tema que no se vio. Entonces, en el fondo, puntos altos, habrá máximos relativos y puntos bajos que le llaman cima y valle, mínimos relativos. En este caso, por ejemplo, que la curva es suave, claramente la recta tangente sería horizontal. Se interpretaría que la derivada en ese punto es igual a 0. Lo mismo pasaría aquí. Lo mismo pasaría aquí, pero no siempre va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque aquí es un máximo relativo, pero la derivada no existe. En ese punto, si llama X0 usted, no existiría porque es un pico. Eso va a tener consecuencias cuando nosotros lo mencionemos con el criterio de primera derivada. Bueno, la idea gráfica era eso, nada más que quería mostrarlo, porque ya está explicado. Mira hacia abajo. Y aquí viene algo que necesitamos para esto. ¿Cómo se hace con cálculo? Visualmente fácil. Visualmente, por supuesto aplicando la definición, pero ¿cómo se haría con teoría de cálculo? Lo primero que se necesita un concepto previo, es el que se conoce como número crítico. ¿Está? O valor crítico. Y es una definición, aquí la tengo marcada. Voy a leerla a grandes rasgos y hacemos una media interpretación y luego revisamos qué pasa en esta gráfica, a ver si existe o no. Dice, C hace un punto del dominio. Es importante. Este C es el candidato a ser un número crítico. Lo dejo en amarillo. Pero debe ser del dominio, es decir, que tenga imagen de F. ¿Qué debe ocurrir en ese punto C? Que la derivada sea 0, como les mostraba adelante, allá en la universidad anterior, en unos picos altos, que la derivada era 0, ¿no? O que la derivada no exista. Entonces, se denomina ese número C un número o valor crítico. Número crítico o valor crítico. Y al par ordenado compuesto por C y la imagen de ese F de C, recuerden que este es el dominio y tiene imagen, se conoce como punto crítico. Son dos cosas distintas. Vamos a ver, pongámosle amarillo. Entonces, al número C se le llama número o valor crítico. Y al par ordenado compuesto por C como primera componente y su imagen se le conoce como punto crítico. Y para que se llame de esa forma, primero tiene que estar en el dominio, son dos cosas, estar en el dominio y cumplir cualquiera de estas dos condiciones o las dos, porque es un OR que lo separa. No sé si se acuerdan ustedes de esa forma de utilizar la teoría. Entonces vengo a ver esta gráfica. ¿Qué pasa en este punto? ¿Satisface la definición anterior? Vamos a tomar esta gráfica y me la voy a llevar todas de aquí para que vayamos comparando e ir resolviendo. Agarro esto y lo voy a despedazar con ustedes aquí. Si hay dudas y me preguntan. Ya sé las condiciones entonces dadas. Que fijo el lápiz. Está aquí. Perfecto. Recuérdense que se trata de un número C que debe estar en el dominio de F. 1. Y además, 2 en ese C, la derivada o de 0 o no existe. Es importante estas dos partes. Si solo se cumple esto que es verde, mucho color rojo, si solo se cumple esto que está a la derecha y esto no es cierto, recuerda que esto es un I, sería falso. Debe ser verdadero y verdadero, los dos. Obligatorio. Voy a buscar la gráfica. Aquí puedo ver entonces que la función no es derivable. El 2 tiene imagen. Note usted que 2 estaría en el dominio de esa función. Si la gráfica es esta, 2 forma parte del dominio. Cumple 1. Pero necesito ahora, y además debe cumplir o las dos condiciones, porque hubo un o solo una de ellas o las dos. Y puedo ver que en ese punto 2, f' de 2 no existe, como ya he dicho anteriormente en las clases anteriores. Claramente aquí hay un máximo relativo. Punto más alto, pues máximo, porque la gráfica usted vea los sobre el eje Y. Este es un max relativo. Entonces, querría decir entonces que este es un número crítico, cumple todas las condiciones. El número crítico es 2, satisface las condiciones. Y no solo eso, el punto crítico sería 2, f de 2, según lo que dice la teoría también anterior. Esto sería un punto crítico. Crítico. Y visualmente, crítico. Visualmente también se convierte en un max relativo. Por lo que dije antes, no por esto. Porque aquí no refiere nada a máximos ni mínimos. Y mire lo que dice aquí el teorema también.
Si f alcanza un extremo relativo, cuando hablan de extremos relativos son máximos o mínimos relativos, max o min. Mínimos relativos. Hay puntos altos. Si una función alcanza un extremo relativo, obligatoriamente debe alcanzarle un número crítico. Es por eso que cuando uno va a buscar extremos relativos, empieza calculando los números críticos, porque este teorema le dice que si tiene, aquí tienen que estar. Es por eso que este número debe ser un número crítico por fuerza. Aquí debería haber otro número crítico, ¿no? Es un mínimo relativo. Debe satisfacer las condiciones por este teorema, ¿no? Ya visualmente yo sé que aquí alcanza un mínimo relativo, por lo que dije antes. Obligatoriamente con este teorema debería cumplir estas condiciones. Ya lo miramos. ¿Qué pasa en 1? 1 está en el dominio, veo la imagen. 1 está en el dominio de f, es decir, la gráfica fuera de esa, la de f. Y además puedo ver, y además se puede ver que la derivada primera en ese 1 para esa función es 0. Cumplió esto y cumplió esta primera parte. Cumplió el i. Por lo tanto, este debe ser un extremo relativo. Visualmente lo reconozco como un mínimo. Solo reconocerlo, porque estoy viéndolo. Ahora, con esta teoría no es suficiente para decir si es máximo o mínimo relativo. Aquí porque está la gráfica y si no estuviera, eso es lo que vamos a ver después. Para allá vamos. Ahorita lo estoy reconociendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este punto 1? En este punto 1, si el 1 está en el dominio de esa función, imagina que le llama f. Pero en este punto se ve que la derivada es 0. Esa es la derivada de f' de 1. Se ve que es 0. Es número crítico. Seguro que es número crítico, pero no necesariamente es mínimo ni máximo. Mínimo no, porque mire que todos estos puntos de la gráfica están abajo. Y máximo tampoco, porque estos estarían sobre él. Este se queda a nivel de número crítico nada más, sin ser necesariamente un máximo o un mínimo. Entonces, querría decir que este teorema no le está asegurando que todo número crítico es máximo o mínimo. Es que dice el teorema, si alcanza un número crítico, debe ser, perdón, si tiene extremos relativos, debe ser en números críticos. Pero no debe entenderse que si es número crítico es que va a haber un máximo, un mínimo ahí. No, eso no es cierto. Borro esto. Este es como contraejemplo para que no vaya a cometer errores. No vayan a cometer errores. Es decir, aquí se puede ver que es un máximo, cumple el número crítico, pero a la vez máximo, por lo que conozco. Se ve que es un mínimo, pero aquí en 1 hay un número crítico, pero no logra ser un extremo relativo, ni máximo ni mínimo. Recuerde que debe ser un punto más alto, más bajo de la gráfica, en un intervalo, en un pedacito. Pues. Aquí no ocurre eso. Este es el teorema. Voy a borrar esto. Ni lo debería borrar, estoy en pizarra, permítame, no lo voy a borrar. Voy hacia abajo. Entonces, la idea es para que interprete eso. Aquí dice, en 1 no se alcanza ni un máximo ni un mínimo relativo, pero deberían decirlo que sí es número crítico. Aquí lo que están diciendo ellos, mire, en 2 se alcanza un máximo, pero empecemos por ver si es número crítico, si cumple esto. Aquí ya vimos que todos estos son números críticos. En 2 ocurre uno, en 1 ocurre, y en este 1 ocurre otro, pero máximos y mínimos o extremos relativos no son todos. Quiere decir que falta algo más. Luego viene un ejercicio. Podemos verlo aquí para no tener que hacerlo nosotros separado. Voy a venirme hasta donde quepa esto. Voy a dejarlo más chiquito. Permítame mejor. Voy a dejar más pequeño para llevarme todo el ejercicio y no tener que estarlo pidiendo de nuevo. Me llevo el ejercicio para hablar de números críticos. Todavía, repito, no tendríamos condiciones de averiguar si es máximo o mínimo, a menos que tenga la gráfica. Por ejemplo, ¿de qué trata este ejercicio? Encontrar los puntos críticos. Puntos críticos, recuérdense que por la definición, la definición debe ser C, F de C. Recordemos que a este se le conoce como número crítico o valor crítico, es lo mismo. Y ya cuando se forma par ordenado, todo esto es punto crítico. Recuerde que en el plano cartesiano este es un punto. De aquí le están pidiendo los puntos críticos, no solo los valores ni los números. Y la función se la dan. Entonces voy a aplicar la teoría. ¿Qué debería hacer? Miremos qué deberíamos hacer. Lo primero que necesito es el dominio. ¿Por qué? Porque dice la teoría que este número C primero tiene que estar en el dominio de F.
y después debe cumplir cualquiera de estas condiciones. Estoy repitiendo lo que ya tengo. No debería, pero mejor lo repito. Estas son las condiciones para hacer un número o valor crítico. Si debe estar en el dominio y no tengo el dominio, entonces estamos en nada. Necesito calcular ese dominio que aquí no lo miro, no lo calculan. Lo hacen de un solo. El dominio de estos son los reales, porque este sería un polinomio que el dominio son los reales y este es una raíz de índice impar. El dominio son los reales y como es un producto, solo intersecta los dos dominios, los reales con los reales. Es de dominio real. Estamos listos. Con eso voy a la parte número 2. Si doy un procedimiento, ya tengo esto analizado, por lo menos tengo el dominio, ya lo tengo porque me toca comparar. Recuerden que debe ser el dominio. Todavía no sé quiénes son los C. Ahora voy a calcular los números C. ¿Y cómo se calculan los números C de la teoría? Dice la teoría, color negro. Ah, bueno, lo que necesite es esto, cualquiera de estas dos cosas, ¿no? Pero cualquiera de ellas implica derivar. Entonces voy a derivar. Aquí viene, tiene la función, que es esta. Y fíjense que aquí podría incluso usar derivación logarítmica, si lo deseara. Esto se interpreta, como me va a tocar derivar ambos lados, se interpretaría como la derivada de un producto, que fue la regla que aplicaron aquí. Derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Y simplificaron. Yo no sé si se acuerdan que yo les mencionaba a ustedes que esa simplificación iba a ser importante para más adelante. Este es el momento. Va a necesitar donde la derivada es cero, pero como está escrito en forma de fracción, esos son los ceros del numerador. Y va a necesitar donde la derivada no existe, esos son los ceros del denominador. Esto es lo que le está diciendo esto, ¿no? Va a necesitar usted los lugares donde la derivada es cero. Si está escrita en forma de fracción, esa derivada es facilito. Por eso la insistencia cuando él decía, váyanse acostumbrando, váyanse acostumbrando. Es decir, que de aquí salen los ceros y de aquí salen los BP. Los necesito para determinar un número o valor crítico. Entonces, derivan y reescriben en forma de fracción. Aquí le están diciendo, miren, como la derivada se llevó a la forma P sobre Q, para recordar la teoría de fracciones, los ceros son del denominador y los valores provienen del denominador. Entonces aquí tiene, se plantea la primera parte, esa primera parte es esta, ¿ven? Por eso están haciendo esto, lo dicen, voy a calcular los lugares donde la derivada es cero. Hace todos los trámites, tome solo el numerador, no necesito tomar todo, aquí lo tienen, ¿ven? Ellos lo están mostrando, pero con este es suficiente, ¿ven? Y despeje para X, el despeje de X es esto. Solo necesita que esto esté en el dominio de F. Si esté en el dominio, satisface esta primera parte, ¿no? Ya sabe que satisface esto. Esto le sirve en realidad para encontrar quién es C. Con esto se encuentra C. Hallar, pongámosle aquí. Hallar el valor de C, porque no lo conocía. Al derivar, forma una ecuación y despeja para la variable, como lo tiene aquí. Entonces, ahora necesito ver si está en el dominio. Recuerde que solo tenía el dominio. En ese caso se trataría de X igual a menos 3/4. Y claramente eso puedo decir que está en el dominio de F porque el dominio son los reales. Este ya es un número crítico. Ya tengo uno. Pero solo ocurrió cuando tomé los ceros del numerador. Solo cuando apliqué esto. Voy por el otro. Y donde la derivada no existe, se lo dicen aquí, miren. Es cuando el denominador se hace cero, los BP que usted conoció en 110. Pero para eso entonces agarre la expresión que está en el denominador, esto que está aquí, que es una ecuación con radical, resuélvala como quiera. La respuesta es -1, la solución. Y me preguntaría, ¿y -1 está en el dominio? Por supuesto que sí, porque el dominio son los reales, es decir, que el dominio es clave. Aquí no lo hicieron, ni lo dijeron, ni lo mencionaron, pero es importante recordarlo. Conclusión, los números críticos solo son dos. O es 3/4 y es -1. Es ahí donde puede haber un máximo, que la gráfica puede ser así, o con pico, o puede haber un mínimo. Recuérdense que si hay máximos y mínimos deben ocurrir aquí. No sabe todavía qué clase de extremos hay ahí, si es que hay, porque podrían haber extremos, mínimo, máximo, o incluso no haber. Pero por lo menos sabe que si hay máximos y mínimos, los candidatos solo son esos dos de todo el dominio de la función. Pero la pregunta no era eso, eran los puntos críticos. Resumo, estos que están aquí serían los números críticos. Son los Cs. De esta teoría son estos C.
Es decir, son los C de la teoría. Entonces, ¿qué me piden? Los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos debe ser, por la definición anterior, 3 menos 3/4, la primera componente, y necesito hallar quién es f de menos 3/4. Así se compondría ese par ordenado que en el plano cartesiano es un punto. Menos 3/4, y voy a calcular la imagen, la simplifico y la pongo ahí. Otro punto crítico, ya sé que la primera componente es menos 1, pues hay que buscar f de menos 1. Igual, aquí es menos 1, calculo la imagen, la simplifico y la pongo allá. Eso lo hacen ellos aquí. Dice, así los únicos puntos críticos. Aquí es peligroso confundirse. Recordemos que en el plano cartesiano, y voy a aclarar esto ya que lo vi ahorita. En el plano cartesiano hay dos ejes. Y se puede confundir fácilmente como punto sobre el eje X. Se puede confundir como un punto en el plano cartesiano. Aquí tiene coordenadas X, Y. Este es un punto en el plano. Y si solo es X sub 0, sería un punto en el eje X, nada más. Está en el plano también, pero está sobre el eje. Porque mire lo que dice aquí. Aquí los únicos puntos críticos de la función se encontrarían en lo que le acabo de mencionar. En algunos textos va a encontrar usted que van a decir los puntos críticos son menos 3/4 y menos 1. Esos cuando le llaman puntos, serían puntos sobre el eje X, las primeras componentes nada más. No confundirse con el punto crítico que debe llevar sus dos coordenadas. No solo un punto sobre el eje X, porque en cálculo pasa eso, no se aclara. Y aquí el lenguaje debe ser claro. Punto crítico es un par ordenado con sus coordenadas. Y lo calculan. Para esto lo escriben así, para el otro lo escriben allá, y aquí lo simplifican. Explícitamente, cuando vale menos 3/4, la imagen salió todo esto. Ya simplificado. Y cuando vale menos 1, está en 0. Y eso es todo. Ahí terminaría el ejercicio para calcular puntos críticos. Se necesitan los números críticos y demás. Otra función. Miremos otro y el último para continuar un poquito con la teoría. Vean lo que dicen aquí. Vamos, un ejercicio más de esto mismo. No es complicado, pero sí hay que recordar que es sumamente importante el manejo y la interpretación teórica. Si en teoría estamos totalmente arruinados, es importantísimo. Dice, encontrar los puntos críticos, otra vez la misma pregunta, lápiz. Misma pregunta, los puntos críticos para esta función. ¿Qué necesito? Ahora ya lo sé. Lo primero que necesito es el dominio. Lo voy a llamar F, sí es F. El dominio. También es producto. El dominio de estos son los reales y estos son los reales. Y como es producto de intersección, también es de dominio real. Condición 1. Condición 2. Recordemos, la condición 2. Necesito los números C que están en el dominio de F. Y además, en ellos la derivada o será 0 o no existe. Esto que está aquí es lo que cataloga como valor crítico o número crítico. Y después voy a dar el resumen, si es que me salieron algunos para encontrar los puntos. Entonces ya tengo el dominio, voy por la derivada. Otra vez es la derivada de un producto. Esa derivada está aquí. Notemos que esta derivada no se puede escribir como fracción. No hay exponentes negativos, no hay nada. Entonces quiere decir que esa derivada no tendrá valores prohibidos. No es necesario tomar esto, porque yo no miro denominador ahí. Con este es suficiente. Si aquí no hay ningún número que satisfaga estas condiciones, entonces no habrían números críticos. Pero entonces la única posibilidad será que f' de C es 0. Entonces voy a usar eso. Planteemos el hecho de que lo que ando buscando son números donde la derivada es 0. Que esté en el dominio después, porque solo compara. Esta es una ecuación, que es la derivada, igual a 0 y regresa a 110. Se resuelve por factorización. Pueden ver fácilmente que está repetido el 2, la X y el E a la X. Está aquí, ¿eh? Factoriza. Una solución, factores, sale de 2X igualado a 0. Otra solución son factores, E a la 2X igualado a 0. Y otra solución saldría de X más 1 igual a 0, que es factorización. De aquí, la solución es 0. Es este.
Este nunca se hace cero. Por definición, un exponencial nunca es cero. Si no aplica el logaritmo natural a la izquierda, el logaritmo natural a la derecha y el logaritmo de cero no existe. Esta no tiene cero. No genera ningún número. Pero esta sí, x igual a menos 1. Sería este valor, ¿ve? Hasta ahí solo sabría que satisfacen son los lugares donde la derivada es cero. Sería esto. Pero para hacer número crítico ahora me falta ver si está en el dominio. Me pregunto, si quiere lo hago aquí. 0. X igual a 0. ¿Está en el dominio de F? Solo compare. La respuesta es sí. Entonces, este sería un número o valor crítico. Repito, aquí me piden puntos, no solo eso. Hay que terminar con los puntos. El otro valor que aparece ahí es menos 1. Ya sé que lo obtuve así, ya cumple eso. Solo necesito ver si está en el dominio. Está en el dominio de F, la respuesta también es sí, porque el dominio son los reales. Estos serían los números críticos. Ahora voy por los puntos críticos. ¿Cuáles serían los puntos críticos? Facilito, repetitivo. Uno de ellos, la primera componente 0, su segunda componente es f de 0. Primero se indica y después lo hace 0 y sustituye a 0 en la ecuación original. Aquí ven, no en la derivada, porque aquí no dice derivada. Aquí dice f' en la derivada. Por eso se acostumbra a ponerlo aquí. Eso lo voy a ver de no lo creo que no lo hacen ellos. El otro sería menos 1, f de menos 1. Igual, sustituya en la original, no en la derivada. Ahí no dice f'. Y con eso tendrá usted los valores. No tengo que evaluar ahí, ¿verdad? Y no solo eso, creo que aquí están. Problema 2. Yo creo que lo llevé allá, no me acuerdo si lo llevé. Voy a verlo en la pantalla, aquí en la página. Aquí está, ¿ven? Cuando x vale 0, ya 0. Es el origen. Ahí puede haber un máximo, un mínimo relativo. Y cuando vale menos 1 es a la menos 2. Ahí puede haber máximo o mínimo o ninguno, según lo dicho hasta hoy. Pues eso serían los benditos números críticos. Y porque se usa la primera derivada, se conocen como números críticos de primera especie, donde se involucra la primera derivada. Aquí viene un proceso para encontrar extremos absolutos. Tampoco lo vemos, porque está fuera del contenido, no lo miro. Pasa. En la guía si hubieran ejercicio tampoco los hace. Fíjense que aquí también puedo preguntar por máximos y mínimos relativos visualmente. Todavía no sabe calcularlos analíticamente, solo gráficamente. Claramente aquí hay un máximo relativo, valor más alto. Todos estos, los puntos caerían hacia abajo. Aquí habría un mínimo, no hay punto más bajo de la gráfica. Máximo relativo, mínimo relativo. En estos extremos donde empieza y termina es imposible que existan extremos relativos. Lo explicaba. Aquí habrá un máximo, una cima, un valle, una caída, mínimo, y para de contar. Un mínimo aquí. Aquí pareciera que hay un máximo. Pero no, ¿verdad? Porque si yo tomo un intervalo aquí, una especie de lupa, la gráfica seguiría hacia arriba. Aquí no hay ni máximo ni mínimo, que es el que vimos nosotros antes, ¿eh? Pero si aquí hay máximo. Solo para visualizarlo. Ok. Ahora viene la pregunta, ¿y cómo se hace de manera analítica en cálculo? Llegó el momento. Ya vimos en la gráfica, ya aprendimos a encontrar números críticos. Lo primero es que cuando se habla de monotonía, tiene que ver con lo anterior, pero empiezan desde cero, la monotonía y criterio de primera derivada. Es decir, vamos a usar la derivada primera para hablar de monotonía. ¿Qué es eso de monotonía? Es determinar dónde una función crece en algún intervalo, determinar los intervalos donde una función crece o decrece. A eso le llaman monotonía. Creo que en 110 les hablaron de esto. Cuando se pedían las funciones exponenciales o logarítmicas, la gráfica, le pedían el intervalo de monotonía. Donde crece o decrece, pues se llama monotonía. Y nos va a servir la primera derivada. Aquí está la definición de crecimiento y decrecimiento. No la comento, sino que voy a hablar de qué se hace en cálculo para determinar esa monotonía. Por ejemplo, ya había hablado en la clase y creo que lo puedo hacer aquí. No, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar de aquí. Pero aquí está lo que necesito. Después vengo a leer aquí. Me lo voy a dar así grandote. Hasta aquí lo voy a llevar. Vean esto, qué bonito es. Es pura teoría. Es más fácil que estar derivando. Ya la derivada ya pasó, pues. A esta altura ya sabe derivar, pues es fácil. Entonces,
¿Qué pasa cuando nosotros analizamos gráficas allá? Yo creo que ya venía haciéndolo. Vamos a ver lápiz, no me vayas ahora. Es claro que esta gráfica, desde el punto A hasta el punto B, crece. Desde el punto B hasta el punto C, baja la gráfica, decrece visualmente. Desde el punto C hasta el punto D, vuelve a crecer visualmente. Ya les he hablado de esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, donde veo que la gráfica crece? Estas serían las rectas tangentes, las que le ponen aquí. Estas rectas tangentes, todas tienen pendiente positiva. Ahí puedo ver las rectas tangentes. Que es lo mismo que decir que la primera derivada en esos puntos siempre es positiva, porque la derivada y pendiente son la misma cosa, derivada de la recta tangente, ¿verdad? Y donde decrece, claramente se puede ver que las derivadas de todos esos puntos entre B y C son negativas, es decir, que la pendiente es negativa, pues, si lo puedo ver. Y así sucesivamente. Entonces, para determinar monotonía, lo que necesito estimar son los signos de las derivadas en estos intervalos, ¿eh? Entonces, ya haciendo un resumen, puedo ver que desde A abierto hasta B, ¿por qué tanto rojo? Abierto. La primera derivada de todos esos puntos que están en ese son positivas. Puedo ver aquí, desde B hasta C, desde B hasta C, las pendientes, todos esos puntos son negativas. Ese es suficiente. Esto significa crecer. Esto significa que en ese intervalo, desde B hasta C, decrece. ¿Qué me están diciendo entonces? Que si usted quiere averiguar dónde una función crece o decrece, vaya a analizar el signo de la derivada primera. En el fondo estamos haciendo esto, ¿no? Si yo conozco, tengo f de x y necesito averiguar dónde esta función crece, no lo puedo hacer con ella misma, sino que debería hacerlo con su derivada inmediata. Y lo que necesito de esa derivada son los signos, o es positiva o es negativa. No suena eso a variación de signo. Recordemos además que la derivada también es función. Entonces voy a necesitar la variación de signo, y variaciones de signo han hecho un montón. 110 es una de las especialistas en mostrarle cómo se hacían variaciones. Lo que pasa es que aquí los factores no van al mismo tiempo. Ya vamos a ver un proceso ahí. Eso lo dice el siguiente teorema. Dice, sea f una función diferenciable en el intervalo abierto, es decir, los intervalos, donde va a estudiarla, y continua en el intervalo cerrado. Conclusiones. Si la primera derivada es positiva en todo ese intervalo, todos los x del intervalo abierto, entonces la función es creciente, que es exactamente lo que puse aquí, que es lo que puse aquí, y lo que estoy viendo allá. Aquí deben ser sus derivadas positivas, ¿no? Negativas. Eso es lo que le está diciendo. Si las derivadas son negativas en todos los x de ese intervalo, entonces es decreciente. Conclusión. Si quiero averiguar lo que llaman monotonía, dónde crece, dónde decrece una función, basta con venir a encontrar la variación de primera derivada. Y las variaciones aquí incluso van más allá. Nosotros aprendimos a encontrar variaciones de clases anteriores. Voy a salirme de aquí para refrescar memoria. ¿Y no se acuerdan ustedes de las variaciones que hicieron en 110? Que hacían las tablas así. Eso lo voy a ocupar ahorita. Y encontraba usted la bendita variación. Espero que se acuerde. E incluso imagínate que se ocurre esto. Y aquí había un factor X, algo, y otros X aquí. Ponía variaciones de ese tipo, así o menos. ¿Se acuerdan? Algo de ese tipo. Esas variaciones que usted le llamó F antes, la diferencia es que ahora aquí va a poner F', pero las variaciones van a aparecer aquí. Es aquí donde va a saber usted si la derivada es positiva o la derivada es negativa. Si lo hace con conceptos de 110, en este material hacen algo mucho mejor, porque podría ser que estos factores que ponga aquí, ¿qué tal si uno de estos factores fuera el logaritmo natural de x menos el seno de x? Digámoslo así. Y quiere encontrar usted, por ejemplo, la variación. Quitemos eso, no hacemos logaritmo, solo seno. Aquí, ¿cómo lo hace con esto? No tiene teoría. Entonces, para no estar peleando con eso, hay una forma más sencilla de hacerlo, pero necesito un comentario y le dicen observación. Si una función es continua, entonces en los intervalos definidos por dos números críticos consecutivos,
Ya sabe calcular números críticos consecutivos. El signo de la primera derivada es el mismo. ¿Se acuerdan ustedes que para encontrar máximos o mínimos ocupaba números críticos? Entonces, ¿qué hace usted entre dos números críticos consecutivos? El signo de la primera derivada es el mismo, así que para determinar el signo de esa primera derivada en el intervalo limitado por 2 puntos críticos, por supuesto, es suficiente un X de prueba. ¿Estamos? Dentro del intervalo. Y evaluar en la primera derivada con la calculadora. El signo será el signo de la primera derivada, es decir, que va a encontrar f' en ese punto. Ya lo vamos a ver. Y con eso me ahorro estar haciendo las tablas de 110. Muestro uno. No tengo que mostrar el montón. Mire qué bonito. Ya ahora vamos a encontrar la monotonía. ¿Dónde una función crece? ¿Dónde decrece? Que con la teoría de 110 nunca se podía. Si tenía la gráfica, sí, pero si no tenía la gráfica, había problema. Entonces, mire lo que pasa. Aquí tengo esta función. Quiero averiguar la monotonía, es decir, dónde es creciente y dónde es decreciente. Son intervalos. ¿Qué sugiere la teoría? Bueno, ya sabe que para encontrar monotonía necesita la primera derivada. Por lo tanto, la voy a derivar. Hacen el trabajo, la derivan y la indican como producto. También explicaba eso. Los puntos críticos que los va a necesitar, recuérdense, puntos críticos, en este caso van a ser los ceros, 3 y menos 1. Por aquí está 3. Estos son los puntos críticos. Cuando digo puntos críticos son del eje X. Puntos. O valor crítico. O número crítico. Si quiere mejor para no andar con duda, hablemos de números críticos nada más. En el eje X. Pues esos números críticos son los que va a poner aquí. Y aquí lo que va a encontrar usted es la variación de la primera derivada. Quiero saber esa variación. Eso es lo que lo manda. Entonces, lo que hace es tomar un valor de prueba. Cuando usted evalúa en la primera derivada menos 1, no sabe que es 0 porque así lo encontró. Está igualando donde la primera, para esto, lo que hizo usted fue esto. Primera derivada de 0. Esto no tiene, esta derivada no tiene valores prohibidos. Está encontrando los números críticos. Listo. Así se encuentra la variación de la derivada. Cuando evalúa en esta primera derivada el 3, también sabría que es 0. Póngalo. Aquí no lo pusieron, pero podría ponerlo. No hay ningún problema. Listo. Luego, la variación. Voy a tomar un número de prueba aquí, el que a mí se me antoje, y lo que necesito es el signo. O sale positivo o sale negativo. Recuerde que los ceros solo ocurren ahí. Y empiezan. Aquí le están mencionando a usted. Agarraron el X de prueba menos 2. Entiendo que menos 2 estaría por aquí. ¿Eh? A mí me gusta ponerlo. ¿Qué voy a hacer? Evaluar en la primera derivada. Haga los cálculos con la máquina. Lo que necesite es el signo. Que dé 15 es otra cosa. Entonces digo, a la izquierda, la variación será positiva. Y me ahorro las tablas de 110. Es decir, que en esta parte la gráfica crece de menos infinito a menos 1 según lo anterior. Ahora voy a tomar un número de prueba entre menos 1 y 3, el que usted quiera. Ya tiene el análisis. Voy ahora con el otro. Que esté entre menos 1 y 3. Menos 1 y 3, abierto. Aquí, bueno, pues uno de ellos puede ser 0, evalúe la derivada en 0. ¿Y cuánto le da? 9. El 9 no dice mucho, el que dice es este. Ah, digo, entonces según lo anterior, que no cambia de signo, va a ser negativo aquí, quiere decir que la gráfica decrece de menos 1 abierto hasta 3 abierto. Si lo pongo así. Recuerden que para ser creciente o decreciente es derivadas positivas o negativas. Al ser 0 esto, aquí no debe ni crecer ni decrecer porque es 0. Necesito esto. Por eso se ponen abiertos los intervalos. Ahora me falta un número más grande a la derecha de 3. Eso se lo muestran aquí. Miren. Lo están diciendo, no tengo que hacer todo eso. Y el valor de prueba que están tomando, 4 por ejemplo, si está a la derecha, evalúe la derivada en 4. Da 15, pero ya sabemos que el que importante no es el número, es el signo, más. Con eso tendría la respuesta a usted. Como le piden los lugares donde la función crece o decrece, son intervalos. Crece de menos infinito a menos 1 abierto. Coma, son intervalos. No voy a poner unión. Crece de 3 a más infinito. Decrece de menos 1 a 3. Claramente esa sería la respuesta que debería estar dando. Con toda confianza. A eso se refiere. Voy a borrar esto porque lo trabajé en la página. Creo que lo trabajé en la, sí, lo trabajé en la página del material.
Yo creo que la idea es suficiente. No lo saqué para recordar qué es lo que está ocurriendo. ¿Dónde está el movimiento? Aquí está, miren. Eso es lo que dice aquí, mire. Si una función es diferenciable en intervalos y continua, si la primera derivada es 0, mayor que 0, en todos esos números, entonces creciente. Lo que no dice aquí es que se usan los números críticos. El procedimiento que les acabo de mostrar, dicho ya, es que para determinar los intervalos donde crece, se necesitan los números críticos. Y esos números críticos donde habrán máximos y mínimos también me van a servir para determinar intervalos de monotonía. Aquí está más o menos lo de la gráfica, lo anterior, ¿no? Pues otra función, es de la misma. Y a dar los intervalos. ¿Estamos? ¿Preguntas? Monotonía nada más. Si lo pondría como pasos, ¿qué pondríamos como pasos? A ver si me ayudan. Déjeme venir para acá. Vamos, sin tío, quítate de ahí. Página nueva. No, vamos a poner el apuntador. Página. Hagamos un procedimiento. Porque dije varias cosas. Algunas que estaban ahí, otras que no estaban ahí. Yo quiero, por ejemplo, monotonía. Organizado ya. Aunque ahí se los digo en los videos con todos los pasos. ¿Qué debería hacer primero? 1. ¿Qué debería hacer después? ¿Y qué debería hacer después? Digámoslo así. Entonces, si voy a encontrar monotonía, lo primero que uno necesita son los números críticos. Y sería una aplicación de números críticos. Críticos. Como es monotonía de primera especie. ¿Por qué les dije que eres primera especie? Porque tiene que ver con primera derivada. Y si tiene que ver con segunda derivada, se le llama segunda especie. Especie. Ahí está. Ya lo tengo. Después de eso van a necesitar la variación. Variación de primera derivada. Usando esos números críticos. Es ahí donde va a estar el cambio críticos de la monotonía. Listo. Luego, leer intervalos de la variación anterior. Eso sería todo. Variación anterior. Listo. Terminado. Esa sería la forma de encontrar la monotonía. Solo son 2 pasos. No hay más, creo que no hay más ejemplos aquí. Es el único. ¿Cómo estoy con la hora? Casi se me terminó más bien. Tendría ahí. Luego viene. Recuerden que está pendiente todavía calificar extremos relativos, máximos y mínimos. Hasta ahorita lo que aprendió fue encontrar intervalos, donde decrece una función, números críticos. Viene lo que necesito. Criterio de la primera derivada para calificar puntos críticos. Recuerden que si hay extremos relativos, esos deben ocurrir en los números críticos. Obligatorio. Dice más o menos el criterio. Sea f una función continua en un intervalo i, abierto, y en un intervalo i, digamos, y derivable en el intervalo, excepto posiblemente en un número C. Ese es el número crítico. En esta parte de la teoría, cuando mencionen el número C, se trata del número crítico. Además, se lo mencionan aquí. ¿Qué están diciendo? Se tiene un intervalo y dentro de ese intervalo ya se encontró un número crítico. Ese número crítico es el candidato para ser máximo o mínimo relativo. No lo sabe. Esto que se llama paso 1 le va a permitir concluir si es máximo o si es mínimo o ninguno de los dos, porque puede ser que no sea ninguno de los dos. Vamos. Repito. ¿Qué necesita usted? Tener un número crítico en un intervalo. Porción de gráfica podría ser. Vamos, ¿qué pasó? Número crítico. Sabemos por teorema que si hay máximo y mínimo relativo, debe ocurrir un número crítico también. Pero hasta la fecha no sabíamos cómo hacerlo. Ahora sí. Dice la teoría, si la primera derivada cambia de positiva, vamos a ver,
Cambia de signo, pues. La primera derivada cambia de positiva a negativa al pasar por ese número crítico, entonces f alcanza un máximo relativo. Pongo el ejemplo gráfico. Aquí está uno. Note usted que este punto es un número crítico porque la derivada ahí es 0. La recta tangente es horizontal. Y puedo ver que en este caso, como la gráfica crece, las derivadas primeras todas van a ser positivas, de lo que mostré antes. Y aquí las derivadas, como decrece la gráfica, las derivadas serán negativas. Claramente es un punto crítico y alrededor de él las derivadas van a cambiar de signo. De positiva pasa, llega al punto y luego es negativa. Esto se llama max con las figuras geométricas que ya conocíamos. Eso es lo que está diciendo aquí. Mire. Pasa de positiva a negativa cuando estamos alrededor de C. También pudo haber sido así. Ningún problema, aunque no exista la derivada. Seguro que aquí crece, aquí las derivadas serían positivas todas, ¿no? Y aquí serían negativas. Es decir, que lo que les mencionaba al principio, que podía ser un máximo sin ser una curva suave, además dice la teoría que es número crítico, hace que puede ser derivada cero o no existir. Aquí también estaría hablando de un máximo relativo. Vamos. Vamos. ¿Dónde estaba? Aquí, no. Hay una pérdida kilométrica. Aquí tampoco. Total que estaban entonces en el material. Estaba en el material. No me lo llevé, me lo voy a llevar de aquí. Aunque ahí lo tienen ustedes. Ahora, lo del mínimo relativo, mire qué pasa sin ver la teoría. Que el mínimo relativo podría ser la gráfica así, con derivada cero. O podría ser de esta forma, si quiere, con derivada que no existe. Note que las derivadas color rojo o verde voy a usar. Vamos a usar verde. Aquí las derivadas, como la gráfica decrece, serían negativas, ¿no? Y aquí la derivada sería cero porque la recta tangente es horizontal. Pero a la derecha las derivadas se vuelven positivas. ¿Qué estoy viendo aquí? Que la gráfica, la derivada cambia de signo alrededor de ese número C. Debe ser un extremo. Y si ocurre eso, según la gráfica, debe ser un mínimo. Es decir, que las derivadas alrededor de C pasa de negativa a positiva. Pues eso es lo que debe estar aquí. Mire, pasa de negativa a positiva. Entonces está hablando de un mínimo relativo. Ningún problema. Y la otra parte es que no necesariamente va a cumplir uno o dos siempre. Podría ser que no se cumpla ninguna. Dice, si el signo de la primera derivada no cambia al pasar por C, entonces F no tiene número, no tiene extremo. ¿Como cuáles? Pues esa gráfica que ya les mostraba por allá, en la gráfica, así, aquí hay un número, digámoslo de esta forma, derivada cero, supongo la gráfica es más o menos así, de este tipo de gráfica, este es el número X igual a C. Note que esta gráfica crece, a la izquierda serían positivas las derivadas y sigue creciendo a la derecha. A pesar de que este es número crítico, puedo ver que las derivadas no cambian de signo. Por lo tanto, se cumple esta otra parte que implicaría que no tiene extremo relativo ahí. Sencillamente se quedó como número crítico nada más. A eso se refiere la teoría. Entonces, en el fondo, para determinar máximos y mínimos con criterio de primera derivada, obligatoriamente, ese número crítico candidato a ser máximo mínimo, su derivada tiene que cambiar de signo alrededor de él. En la variación lo puedo ver. Eso lo puedo mostrar aquí, miren, en la tabla que ya hice. Vamos a salir otra vez. O ir a las gráficas. ¿Dónde estaban? Vamos a ver, porque hice unos ejercicios. Aquí, miren. No los hice aquí. No, es que no los tengo. No, no los tengo. Pero voy a hacer ahorita con ustedes. Mostremos uno. Mire este que está aquí. ¿Por qué no mostramos uno de estos? Ya sé que son números críticos. Puntos críticos y números críticos. Si me piden máximos o mínimos relativos, entonces me toca hacer la variación. Y la variación la haría así, pues pongámosle rojo a esto, que se mire bonito. De esta gráfica, te agrego más. Los candidatos son -1, que hace que la derivada es 0. Creo en este caso, sí. No, valor prohibido era. Ya lo voy a poner. Y -3/4, que es más chiquito que -1, más grande que -1. Así.
sé que son candidatos a ser números críticos en -1. Recordemos, ese -1 salió de aquí. La derivada no existe. Así se ponía en 110. Y en este 0. Entonces, ¿qué necesito? La variación. Agarre un número a la izquierda de -1. Puede ser entonces, evalúe la primera derivada. Primera derivada, porque estoy poniendo -1. Y me va a ayudar. Saqué calculadora. Agarremos un número a la izquierda de -1, -2. El dominio dice que son los reales. Estaba. El dominio dice que son los reales para la función. Y la derivada, el dominio van a ser todos los números excepto -1, porque la derivada también le puedo calcular el dominio. ¿Dónde estaba la derivada? Era esta. La derivada es esta. Y aquí puedo calcular el dominio de la derivada si quieren, pero como necesito el signo, agarre -2 a ver si existe la imagen. Y calcule ese valor. Recordemos que f' de x, aquí me estoy atrasando, de hecho no voy a alcanzar a terminar lo que quería hoy, haciendo ejemplos de este tipo, más 3, pero se puede. Y aquí sería 3 por raíz cúbica de x más 1 al cuadrado. Calculadora, ¿cuánto da f de -2? El signo me interesa, no me interesa el número. Negativo. ¿Confirmen? Si es eso cierto, sería esto. Imaginemos que ese es negativo. Si me equivoco, no importa. Ahora voy a tomar un número de prueba entre -1 y 3/4. Si no está seguro qué número es, convierta a decimal este, ¿no? Porque los números están pegaditos. ¿Cuánto sería -3/4 para agarrar un número dentro? Que no va a ser fuera. ¿Cuánto aproximadamente -3/4? 0.75. 0.75. Si es eso cierto, agarre un número aquí adentro. Yo aquí agarré -2. Vamos a ver. -2. Y me dijo que es negativo. Igual. Voy a agarrar un número que esté en ese intervalo. Quiero el signo. Como ese 0.75, voy a tomar 0.25 negativo, que esté aquí, vaya. O 0.2, como quiera. Lo importante es que esté ahí. Menos 0.2. Y calcule esa derivada, ve el signo, es el que voy a poner ahí. Ya sé que aquí decrece, ¿no? De menos infinito a -1 decrece. Ya tengo la teoría. Con esto mismo hago un montón. Es decir, que esto es clave. Este es lo primero para hacer varias cosas. Como monotonía, como extremo relativo. Este es clave, este paso que estoy haciendo aquí, porque eso solo estoy haciendo la tabla. Y esta tabla me sirve para dos cosas. Para la monotonía y para los extremos relativos. Signo Positivo. positivo. Entonces lo que haría es que pongo positivo aquí. ¿Qué estaría diciendo? Que crece de -1 abierto hasta 3/4 abierto. Y aquí estaría diciendo la derivada no existe. Acuérdese. Pero como es número crítico, la gráfica pasa de decrecer a crecer. La gráfica es más o menos así. Este es un mínimo, ¿no? Aquí habría un mínimo relativo. En esta variación voy a tener dos lecturas, tanto la monotonía como los extremos. Solo tengo que recordar que si la derivada es negativa, la gráfica decrece. Si la derivada es positiva, la gráfica crece. Este sería un mínimo, más o menos así, con derivada que no existe. Ahora, un número a la derecha de 3/4, aquí es más fácil. Agárrese 2, por ejemplo, negativo, o perdón, 2 positivo, el que se quiera, y calcule f' de 2. Y voy por el signo. ¿Cuánto da eso? Signo nada más. Positivo. Pero solo está trabajando usted. Positivo, los demás como que no existieran. Entonces, ¿qué puedo ver? Si me interesan los intervalos, que intervalo donde la monotonía decreciente, de menos infinito a -1 abierto, creciente de -1 a 3/4 abiertos, coma, de 3/4 abiertos más infinito. Este punto no es ni máximo ni mínimo, porque alrededor de él la derivada no cambia de signo. Puedo ver eso, es la última parte que dice la teoría. Esto es un extremo relativo, pero que no se cataloga ni máximo ni mínimo. No es ninguno de los dos. No es máximo ni mínimo. Debe cambiar en esta cosa, en este otro cambio, ¿no? Este es diferente, pasa de negativa a positiva. Es decir, que esta función solo tendría un extremo relativo. Y si tiene varios intervalos de monotonía. Creo que hice otro ejemplo, puedo aplicarlo todavía aquí. Este ya lo hice. Este ya estaba. Este fue otro, ¿no? Aquí ya tengo lo que es más largo, calcular los números críticos. Pero si me piden
los intervalos de monotonía y los extremos, basta con hacer la variación, que no necesita las variaciones de 110. Empezaría así. Los puntos críticos, los números críticos son estos dos. Está -1 y está 0. Vamos a ponerlo. Y en -1, la derivada de 0, lo que voy a encontrar es la variación de f'. En 110 se pudo haber hecho este proceso también. Y es 0 también aquí. Puedo ver la derivada, que es esta. Y ahí salieron los ceros, no tiene valores prohibidos, con 0. Ahora voy con los números de prueba. A la izquierda de -1, pues tome -2. Este sería aquí mismo. Quiero la variación. Entre 0 y 1, negativo. Entre -1 y 0, tome -1/2. Si te quiere. Y necesito la variación. Y luego más grande que 0, tome 1. Y con eso tengo la variación y ahí puedo leer todo lo que necesito. Quiere decir que este es lo más largo. Venga. ¿Qué signo tiene f' de -1? F' es esto. No me va a confundir. No es esto, este es f. Es f'. ¿Qué signo tiene? En -2. Ayúdenle a la compañera, como que se está trabajando ya sola, y no va a haber que tomar medidas al respecto. Menos. Negativo. Menos, decís esto, entonces, negativo, negativo, negativo y negativo, hasta ahí. Aquí no va a cambiar por lo que les mencionaba antes, el signo es el mismo. Voy con el otro. Si vale -1/2, que es 0.5, vuelvo a sustituir aquí. Solo el signo ocupo. Usted puede usar decimales si quiere, no importa, porque lo que ocupo es el signo. Negativo igual. Negativo, confirmen ahí alguien si tiene otro signo. Es claro, aquí Sí, no hay negativo. máximo ni negativo, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí no hay extremo relativo. Porque para que eso sea cierto, como este es número crítico, necesito que cambie de signo la derivada alrededor de él. No es ni máximo ni mínimo. Pero sí decrece la gráfica de menos infinito a -1 abierto, unión de -1 abierto a 0. Ahora que pasa a la derecha de 0, eso me lo va a terminar esto. ¿Cuánto da? Signo Positivo. positivo. Este sí es extremo relativo. ¿No? Hasta tengo idea cómo es la gráfica. Es un número crítico donde la derivada cambia de signo. Pasa de ser decreciente a ser creciente, pero en ese punto la derivada de 0, la recta tangente horizontal. Más o menos así es la gráfica. No sé dónde está en el plano, pero seguro que es una curva suave. Entonces, si quiero intervalos donde crece y decrece, decrece de menos infinito a -1, abierto, coma, de -1 a 0 abierto, ahí terminó. Crece de 0 a más infinito, 0 abierto a más infinito. Extremo relativo, aquí habría un mínimo y aquí no hay nada. Si me piden los puntos críticos o los extremos relativos, lo puedo poner así también. Mire, este sería 0, f de 0. Ahí ocurre el mínimo relativo. Si lo quiere decir, lo piden encontrar. Esta sería la primera componente del punto y la segunda componente le evalúa en la función porque todo está ocurriendo, esto ocurre en la función, no en la derivada. En la derivada me sirve para hacer eso. Pero cuando hablamos de extremos relativos, mínimos relativos, esos son en la gráfica. Y si yo quiero el par ordenado, si ando graficando, pues hay que encontrar la imagen, que ya sabemos cómo se hace. En conclusión, entonces, la clave está en catalogar números críticos. Con esos números críticos, si yo hago la variación, voy a tener una gran oportunidad de hacer dos cosas. La monotonía y los extremos relativos. Terminado. Eso mismo se replica con la segunda derivada. Aquí le dicen también, mire, proceso recomendado para clasificar puntos críticos alrededor del criterio de primera derivada. Todo lo que dice está ahí. Hacen la gráfica. Pero eso también ocurre, aquí más funciones, ¿no? Para que revisen. Hay más. ¿Qué otra cosa tengo aquí? Ahí está lo que ya les he explicado. Eso también ocurre, acá no tengo tiempo, pero lo voy a platicar así a la ligera. Están haciendo un resumen. Aquí lo están haciendo esto así porque van a graficar. Con ustedes la gráfica es después. Aquí puedo hacer preguntas. Aquí va a haber un número crítico, ¿no? Pero no es ni máximo ni mínimo. Aquí habría un máximo con derivada primera 0, etc. Con gráfica creo que no hay problema. Hay un montón de funciones para hacer ejercicio. Y luego se entra en la parte donde se usa la segunda derivada. Hasta hoy, hacia grandes rasgos, lo que hemos hecho es
hacer uso de la primera derivada. Es decir, me dan una función, su regla de correspondencia, y procedo a encontrar su primera derivada. Estoy otra vez con el mismo problema. ¿Por qué estoy trabajando en la misma página? Si tengo que mandarlo en PDF. Quiero hacer un pequeño comentario antes de pasar a la siguiente página. Comentario. Vaya. Un comentario. Vamos a ver. Así ven. Otra vez, digámoslo de nuevo. ¿Qué es en realidad lo que hemos hecho hasta hoy? Ok. Se nos presenta una función dada su regla de correspondencia. Hemos calculado la primera derivada y de ella hemos obtenido información. ¿Qué tipo de información? 1. Números críticos. De esa primera derivada, también la variación. Esa variación se contiene los números críticos. Variación con números críticos. De esa variación se leyeron dos cosas. Monotonía y extremos. Cuando hablamos de extremos, estamos hablando de max, mínimo, max, min o ninguno, porque podría ser que no ocurriera. Eso fue lo que hemos hecho hasta hoy con primera derivada. Pero esto vamos allá. Y aquí lo resumo. Bueno, ves un resumen. Aplicándolo primero. Tengo f de x. Tengo su primera derivada. Ya sé qué hago con ella. Y ahora viene un momento más. Voy con la segunda derivada. ¿Qué vamos a obtener con la segunda derivada? Magnífico. Y aquí se obtiene. Bueno, ¿para qué nos va a servir? Pongamos una llave grande para que se parezca, porque es lo mismito. La teoría se parece bastante también. Una llave grande hacia abajo. Vamos a obtener números críticos también. Con la misma definición, con la diferencia que en vez de decir primera derivada, segunda, críticos, pero como se está usando la segunda derivada, se llaman de segunda especie. Por lo tanto, esto se llamaría números críticos de primera especie. La definición de estos números críticos de segunda especie es la misma, excepto que en vez de poner F', poner Fi', ves la mismita. De la segunda derivada también se puede obtener la variación con la misma técnica, mismita, mismo proceso. Variación con los números críticos. Estos que están aquí. De esa variación, lecturas también. Otra vez lectura. Ve a encontrar usted intervalos. Lo que pasa es que ya no se llamaría monotonía. Monotonía, aquí voy a poner crece. ¿Dónde crece? ¿Dónde decrece? Va a encontrar, estos son intervalos. Aquí también va a encontrar intervalos, pero ya no se llama monotonía, sino que se llama concavidad. Concavidad. Esa concavidad puede ser hacia arriba. Yo no sé si se acuerdan ustedes la concavidad como los guacales, cuando uno toma agua, guacales de jícaro. Si lo pone hacia arriba, lo llena de agua y bebe, dice agua. Y si lo pone hacia abajo, se muere de sed. Ese es cóncavo hacia abajo. Abajo. Y también va a utilizar, aquí se llamaban extremos. Aquí se conoce como punto de inflexión. Lo que se encuentra aquí es punto de inflexión, pero es lo mismito, donde la segunda derivada cambia de signo al dar un número crítico. Puntos, inflexión. Ok. Sabíamos que cuando crece, como estoy usando la derivada 1, es porque la derivada número 1 en un intervalo siempre es positiva. Cuando decrece es porque la derivada 1 es negativa. ¿Recuerdan eso, va? Es máximo cuando la derivada f' pasa de ser positiva, vamos a ver, máximo sí, a negativa. La variación. Y es mínimo cuando la derivada pasa de ser negativa a positiva. Es decir, la gráfica que usted conoció, máximo y mínimo. Listo. Cuando es cóncava hacia arriba, una gráfica es así, miren, cóncava hacia arriba como un guacal, de esta forma, o cóncava hacia abajo, pues de vuelta, pues.
Lo que usted conoció de eso, ya conoce. Y hablando de la vida real es más fácil, ¿eh? Agua y toma, agua y se derrama y se murió ese, como le mencionaba antes. A eso me refería. Este es cóncavo hacia arriba, es cóncavo hacia abajo. Facilísimo. A eso es lo que entonces, vamos a analizar esto. En el fondo vamos a hacer lo mismo, excepto que vamos a ampliar un poquito más. Igual que esta es función, esta también es función. Lo importante es que la función tenga dos derivadas, que existan las dos derivadas. Hecho eso, ya sé para dónde voy. Y aquí va a tener que ver con el signo de la derivada número 1 y derivada número 2. Pero vamos a ver la teoría, aunque ya me avancé más de lo que esperaba. Ya me fue la hora también. Dice aquí, mire cómo dice la definición. Solo lo comento para que miren de qué se trata, pero vamos a usar directamente el proceso. Sea f una función derivable en un intervalo abierto y tiene derivadas. Se dice que f es cóncava hacia abajo, es decir, tendría esta forma más o menos. Vamos a ver lápiz, 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 ya perdí el lápiz. Problema con estas cosas. Aquí vamos a ver, lápiz, color rojo. Cóncava hacia abajo es esto, arriba. Se dice que es cóncava hacia abajo si la primera derivada es creciente. ¿Qué es esto? Y es cóncava hacia arriba si la derivada es decreciente. Ok. ¿Qué está diciendo? Para saber dónde es cóncava hacia arriba o hacia abajo una función, tengo que determinar crecimiento y decrecimiento de la primera derivada. Como enredado eso. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos. Si teníamos una función o si tenemos una función y yo quiero la monotonía, crece o decrece, no se puede hacer con la función misma, sino que se debe hacer uso de la derivada inmediata. ¿Estamos bien? Ahora, lo que me están diciendo que para ser cóncava hacia arriba o hacia abajo, necesito pero la monotonía de la derivada. Eso es lo que están diciendo. Para tener la monotonía de la primera derivada, entonces eso no lo puedo hacer con la primera derivada misma, sino con la derivada inmediata, y esa se llama f'. Ahora sí voy a determinar la monotonía, es decir, dónde crece y dónde decrece. Es por eso que para encontrar los intervalos de una gráfica es cóncava hacia arriba o hacia abajo, se hace uso de la segunda derivada y va a hacer exactamente lo mismo. Para esto hay que hacer la tabla de variación. Y ya sabe derivar dos veces. De ahí donde viene que los intervalos donde la gráfica es cóncava hacia abajo y le agregaría más y los puntos de inflexión se hacen con la derivada número 2 y con el mismito procedimiento. Necesito los números críticos de esto, necesito la variación por evaluaciones y luego leer los signos. De ahí donde viene todo este desorden ordenado, porque es una belleza. Lo dejo ahí. Solo sé que para hacer cóncava hacia arriba debe de crecer o crecer la función en el otro caso. Sigo. Mire lo que dice aquí. Criterio de concavidad. Ahora sí. Sea f dos veces derivable en un intervalo. Es decir, que una función que tenga como mínimo dos derivadas. Si no, no me sirve. Vamos. Intervalo abierto y. Si la primera derivada es negativa, signo lo que les mencionaba antes, eso lo puedo hacer con una variación. Para todo x en ese intervalo, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. Si la primera derivada, esta es la clave, pongámosle color azul, es negativa, variaciones negativas de la tabla, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo, es decir, que tiene algo parecido a esto que nosotros conocemos, pues. Cóncava hacia abajo. No necesariamente tiene que ser un montón de cosas bonitas, porque este pedacito aquí es cóncava hacia abajo, este es cóncava hacia arriba. Es decir, que podemos verlo también con gráficas pequeñas, pero estamos hablando de un intervalo. Y si la segunda derivada es positiva, que es la otra posibilidad, la variación solo tiene dos posibilidades de ser positivo o negativo, entonces es cóncava hacia arriba. Esto me invita de inmediato, este criterio, me invita de inmediato a hacer variaciones de segunda derivada. Con lo único que lo que voy a encontrar son intervalos de concavidad. Para todo X en un intervalo. Y aquí le ofrecen a usted un procedimiento que yo ya lo mostré allá, pero se lo puedo mostrar así a grandes rasgos. Pasos recomendados para conseguir intervalos de concavidad. Siempre recordemos que hay que ir por el dominio.
Porque para hacer números críticos necesito eso. Dice, determinar los X donde la derivada es igual a la segunda derivada de 0. Estos serían los números críticos de segunda especie. Determinar los X donde la primera derivada es 0 o la segunda derivada es 0 o la segunda derivada no está definida. ¿Se acuerdan? Aquí no le ponen el nombre. Vaya. Aquí no le ponen el nombre que nosotros conocemos que se le debe escribir. Cambiemos de color esto. Esto es lo que determina los números críticos de segunda especie. Aquí lo dice. Incluye los puntos donde la propia función no está incluida. Este es bueno. Buena pregunta es esto. Decir que aquí en estos, igual que allá también debería poner los puntos donde no está definida la función y voy a explicarles por qué, pero más adelantito. Se ponen los números críticos y también los extremos no infinitos del dominio, pues, que hemos conocido. Paso 2, colocar en la recta los números críticos de segunda especie. No lo dicen así, no que le vuelven a repetir lo anterior. Y luego determinar los signos tomando valores de prueba. Eso es todo. Y mire lo que hay aquí. Agarran esta función a manera de ejemplo, me la voy a llevar de aquí. Hagamos todo. Que esto se pone bueno. Vamos a hacerlo más chiquito. Para llevarlo. Y ya se me fue la hora. Yo tengo más de una hora de estar aquí ya. Ya se me fue la hora. Vamos a hacer por lo menos uno de estos. Y llegamos el lunes a hacer unas cuantas cositas más en el aula. Y ojalá no estudien. Porque entonces no voy a explicar nada. Me voy a explicar solo temas y me retiro. No voy a estudiar. Miren lo que dice aquí. Determinen los intervalos de concavidad. Podemos pedir todo. Con todo lo que vimos. Monotonía, extremos relativos, intervalos de concavidad. Hasta podría hablar antes de eso. Antes de eso, fíjense que voy a hablar de un solo de toda la teoría. Queda pendiente la variación, porque aquí hay algo que no ha dicho todavía. Y lo vamos a ocupar. Siempre con la segunda derivada, que es lo que les mencionaba. Mire la definición que está aquí. Un punto con coordenadas x sub 0, f de x sub 0, este es de la curva, de la gráfica. De la gráfica de x se llama punto de inflexión. Solo es definición. Lo pongo para no andarlo buscando después. Hay algo que se conoce como punto de inflexión. Si f es continua y cambia de concavidad en dicho signo. Es esto. Punto de inflexión. Es continuo en ese punto y debe cambiar de concavidad. Por ejemplo, imagínense que este es un punto, color rojo. Y voy a tomar forma gráfica. Claramente esta gráfica aquí sería cóncava hacia abajo. Luego a la derecha hago otra porción, pero la hago cóncava hacia arriba. Esta cosa sería un punto de inflexión. Eso es lo que está diciendo aquí. Si f es continua y cambia de concavidad en dicho punto. Típico ejemplo, la gráfica del seno. ¿No se acuerdan de la gráfica del seno que tenía dos ejes? Superior, un eje central, color vamos a poner verde, y lo vamos a poner un poquito grueso para recordar. Esa gráfica empezaba en los ejes, hacía más o menos esto, por ir hacia arriba, luego bajar, pasar por el eje y terminar en los ejes, dar más o menos un periodo de seno. Para no ser tan exagerado, ¿no? Mire un poco. Y este punto es un punto de inflexión que se los pedían que lo encontraran. Lo que pasa es que ya solo se definía, se decía a la ligera, mire el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque aquí puede ver que es cóncava hacia abajo. Una vez que pasa ese punto, es cóncava hacia arriba. Es decir, que una función seno, los puntos de inflexión siempre estaban sobre el eje central imaginario. Claramente satisface esta teoría, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para saber si algo es punto de inflexión, solo necesito la concavidad. Además, sabemos nosotros que para que esta gráfica sea cóncava hacia arriba, la derivada número 2 debe ser positiva, se dice así. ¿Miren? Vamos a ver por qué agarré marcador. Ocupo lápiz, marcador no. Es decir, que aquí la derivada 2 debería ser positiva. Si es cóncava hacia arriba, aquí va a encontrar usted que los signos de la derivada serían estos, ¿no? Facilito. Desde este punto hasta este punto. Pero aquí la derivada 2, eso también lo lee en la misma tabla. Debe ser negativa, ¿no? Así me doy cuenta, es decir, que es un punto de inflexión. Es un punto donde la segunda derivada cambia de signo alrededor de él, que es lo que ya vimos pero en la primera derivada. Allá no se llamaba punto de inflexión, se llamaba máximo mínimo. Pero aquí hago lo mismo y los puntos ahora se llamaría punto de inflexión. Eso es todo. Por lo tanto, el procedimiento será exactamente igual. Manos a la obra.
Ahora sí. Ya tenía un ejercicio pendiente allá, por lo menos miramos uno y nos podemos retirar para que vaya a leer un poco. Ya lo tenía aquí, ¿verdad? Vamos a ampliarlo un poco. Hagamos todo con este. Imagínense que le dan esta función. Encerrémosla. Y me piden todo. ¿Cuál solo esto? Me piden monotonía, tesis, se pide 1, monotonía. 2, se pide extremos relativos, porque hay extremos absolutos también. 3, se pide concavidad, concavidad voy a poner, concavidad. 4, se pide puntos de inflexión. Ya solo faltaría que me pidan gráfica también. Es todo. Ya sé que la monotonía, ¿dónde crece? ¿Dónde decrece? Extremos relativos, donde la primera derivada cambia de signo alrededor de un número crítico. Concavidad, ¿estamos? Es un intervalo también, de la misma tabla. Para eso, primera derivada es la que sirve. Y para esto, segunda derivada con el mismito proceso. Bueno, empecemos pues. Si quieren, empecemos con lo que está aquí. Ellos van a encontrar solo este y después le ponemos nosotros el resto. Así, ¿ve? Entonces, ¿qué necesito? La primera derivada ya está. Listo. Esa derivada, si se puede reescribir, reescríbala porque será más fácil derivar la siguiente vez. Si va a encontrar puntos de inflexión y concavidad, esta no le sirve. Pero me va a servir para las otras preguntas que voy a hacer. Es más, si aquí debería ir factorizada si pudiera. Continúo. La segunda derivada está aquí y la escribo en forma factorizada para que sea fácil encontrar los lugares donde cero no está definida. Recordemos que el dominio siempre será necesario tenerlo porque si no, no es número crítico necesariamente un valor. Tiene que estar en el dominio. Como es polinómica, el dominio son los reales. Por eso no dicen nada aquí, porque el dominio son los reales. Cualquier solución de estas cosas va a ser número crítico con toda confianza. Entonces, vamos a buscar los lugares donde la derivada segunda es cero. Lo que están haciendo es lo que pidieron, solo esto. Un valor será donde x cuadrado es 0 y donde x cuadrado menos 4 es 0. Aquí lo hacen. Primer factor igual a 0, resuelva. Segundo factor igual a 0. ¿Qué encontró? 0 más o menos 2. Esos están en el dominio porque el dominio son los reales. Si no estuvieran, cuidadito, no son números críticos. La función tiene dominio real, también la segunda derivada tiene dominio real porque es polinómica y la primera derivada también tiene dominio real porque es polinómica, por si me preguntaran. Aquí no hay extremos no infinitos del dominio. Un extremo no infinito del dominio podría ser así, mire, de menos infinito a menos 2, abierto, unión de 5 a más infinito. En esta tabla deberían estar estos también, aunque no son números críticos. Porque recuerde que puede ser concavidad. ¿Qué tal si la gráfica alrededor de ese menos 2 es así? Con una asíntota vertical ahí. Entonces sabría que ahí es creciente para la monotonía. Por eso se ponen esos números y también sabría que es cóncava hacia arriba. Es importantísimo. ¿Y qué tal si esta gráfica en este menos 5 tiene asíntota hacia abajo? Vertical, así mismo. Está claro que este número no es un número crítico, no está en el dominio, no puede serlo, pero sin embargo, alrededor de él se puede ver que la gráfica crece. La gráfica crece también y es cóncava hacia abajo. Por eso, cuando uno va a interpretar algo con primera y segunda derivada, se debe considerar también los extremos no infinitos del dominio, porque no solo va a responder una preguntita, le van a hacer un montón de esas. Miren, normalmente es monotonía, extremo relativo, etcétera. Y luego le van a decir, también grafique. Por lo tanto, se hace la tabla de un solo. Aquí, como el dominio son los reales, pues solo vamos a poner en la tabla estos valores que están ahí. Es menos 2, es 0 y es 2. Y voy a tomar números de prueba, como se hizo siempre. Eso no lo traje aquí. Aquí están, mire. Agarran de menos infinito a menos 2. Aquí están tomando un número de prueba. No dicen cuál es ahí, pero sí lo mencionan aquí. Y encuentran su imagen. Eso le da un número positivo. Seguro que aquí la derivada, esta es la derivada segunda. Ponga el nombre porque aquí no lo ponen. No es la primera, es la segunda derivada. Es esta la que está usando. ¿Estamos? Segunda derivada. Aquí es 0. También va a ser 0 en 0. Póngalo. Y también va a ser 0 en 2. Póngalo.
tanto el nombre de lo que representa la variación como los lugares donde es cero o donde no exista. Sigo. Listo, hacen los comentarios y demás. Luego toma un valor de prueba desde -2 a 0. El valor de prueba sugerido fue -1, su valor numérico es negativo. Entonces pongo esta expresión aquí. Inmediatamente sabría que esta gráfica es cóncava hacia arriba. Aquí puedo poner un modelo gráfico. Aquí sería cóncava hacia abajo. Y no solo eso, este es un punto de inflexión. La gráfica pasa de ser creciente, el punto, y luego pasa a ser decreciente. Es lo que está diciendo esto. Recuerda que es número crítico. Entre 0 y 2, busquemos. Entre 0 y 2, un número de prueba perfectamente válido es 1. Evalúe, es negativo. Es negativo. Esto sería la gráfica cóncava hacia abajo de -2 a 0, pero sigue siendo cóncava hacia abajo de 0 a 2. Y este no sería punto de inflexión. No, porque no cambia de signo la segunda derivada. Es decir, que este sí es punto de inflexión. Las coordenadas, ¿cuáles serían? -2, f de -2, porque esto ocurre en la gráfica. Por último, un número de prueba a la derecha de 2. De 2 a más infinito. El número de prueba puede ser sugerido, puede ser cualquiera, es 3. Su valor numérico en la derivada 2 es positivo. Inmediatamente diría, si me piden los intervalos donde es cóncava hacia arriba, escribiría de menos infinito. Bueno, pongamos esto, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Con colores distintos, porque no es verde. Colores distintos. Le puedo decir que es cóncava hacia arriba de menos infinito abierto hasta -2 abierto. Y de 2 abierto a más infinito. Terminó. Coma. No va a poner unión. Es cóncavo hacia abajo. De -2 abierto a 0 abierto. Coma. De 0 a 2. Y ahí tendría. Puntos de inflexión. Hay 2. Uno es aquí, donde hay cambio de signo de la derivada. Y también habría un segundo punto de inflexión. Con la diferencia que esto pasaría. Este de aquí. La gráfica. Por aquí está. Supóngase el punto en -2 en el plano. Y la gráfica pasa de ser cóncava hacia abajo. Y luego cóncava hacia arriba. Ese es un punto de inflexión. Y ahí tendría el análisis de la derivada número 2, que para eso me va a servir, entre otras cosas. Quito esto. Ya le dije por qué se ponían los extremos. Y si quiere, lo antes de la parte 1, le va a tocar en contar los ceros de esto. Que no hay tiempo para hacer eso ya. Ahí terminaría esta parte. Y por último, cuidado. ¿No estoy con la hora? 20 minutos me he pasado. Ejercicio para graficar. Ahí me va a quedar mejor. Mucho tiempo. Porque también está el criterio de segunda derivada para determinar si es máximo o mínimo. Es chiquito. Nosotros vimos que para determinar extremos relativos, solo se hizo hasta ahí con la derivada número 1, pero hay que hacer variaciones por fuerza. Pero con la segunda derivada, adiós a las variaciones para determinar máximos y mínimos relativos. Es decir, se puede encontrar máximos y mínimos relativos sin usar la variación de primera derivada, sino que la segunda derivada, que lo muestro aquí. Para que tengan una idea, lo vayan a leer. Dice, criterio de la segunda derivada para extremos relativos, porque aquí dice máximo relativo y mínimo relativo. Hay que ponerle apellido a esto. Y me lo voy a llevar de aquí para que le llegue en PDF. Que también lo mando a PDF esto. Se los mando en PDF. Ya que los agarré hoy, pues sí, les voy a sacar el jugo. Hay que sacarle el jugo. Están libres en la casa, entre comillas. Y los que no vinieron, pues no vinieron. Dice, C es una función tal que la primera derivada en ese número C es 0. ¿Qué cosa es eso? Número crítico. ¿Y por qué dice que es 0 y no pone que no exista? Porque si la primera derivada no existe en C, entonces no existe la segunda derivada. Cuidadito con eso. Aquí es importantísimo que las condiciones de número crítico solo se toma la derivada de 0. Un número donde la derivada es 0. Porque van a hacer uso de la derivada 2. Y si la derivada 1 no existía, no existe la 2 y no le sirve esto. Es importantísimo entonces. Para clasificar extremos van a ser aquellos números nada más donde su derivada es 0. Por supuesto del dominio, ¿verdad? Y con segunda derivada definida en ese set. Es decir, que tenga segunda derivada. Si no, no me sirve tampoco. Si no tiene segunda derivada, no le sirve. Tiene que tener las dos cosas. Es un y. Esto y esto de aquí. Obligatorio. Si eso es cierto, entonces, ¿qué se concluye? Se concluye máximo relativo o mínimo relativo. Aquí le pondría otra cosa más. ¿Y qué pasa cuando la segunda derivada no es ni positiva ni negativa? Es 0, por ejemplo. Así ve.
Esto, primera conclusión. Demasiado color rojo. Si la segunda derivada en este número C, donde ya era 0 la primera, es negativa, variación de signos parece eso, solo el signo me interesa, entonces es un máximo relativo. ¿Estamos? Lo veo así. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué quiere decir así viéndolo geométricamente? Porque podría ser una contradicción. Recordemos que se trata de funciones, o es así o es de esta forma. Porque dice que la derivada debe ser 0, entonces ese número C, en ese número C debe ser la recta tangente horizontal. No hay otra manera. Este es un max de lo que ya conocemos. Y esto sería un min de lo que ya conocemos también geométricamente hablando. Pero queremos ver qué pasa. Seguro que por ser esta gráfica cóncava hacia abajo, obligatoriamente en todos los puntos de esa curva, la segunda derivada es negativa. Eso sí es importante. En todos estos, particularmente lo será ahí, porque es cóncava hacia abajo. Y note usted que es un máximo. Aquí, la segunda derivada, como es cóncava hacia arriba, forzosamente debe ser positiva. En todos los puntos, particularmente en este número que le llaman C, si quiere. X igual a C. X igual a C. Y puedo ver con claridad es mínimo, es lo que dice aquí. Mire. Si la segunda derivada es negativa, entonces es un máximo relativo. No va a confundir usted con la concavidad. Para ser cóncava hacia arriba, la gráfica tiene que ser positiva. La gráfica tiene derivada positiva, pero es concavidad. Esto no me está hablando de concavidad, me está hablando de calificar extremos. Y lo que me exige es que la derivada en esa segunda, en ese número C, deba ser, negativa cuando se trata de un máximo. Es decir, que la gráfica es cóncava hacia abajo. Es esto, para que no se confunda. Entonces, y en esta parte no le están mencionando para nada que tiene que hacer tabla. ¿Dónde dice que tiene que ir a ver variaciones aquí? El criterio no lo dice. No ocupa variaciones. Excepto que aquí le falta un inciso. ¿Y qué pasaría cuando la segunda derivada en C se vuelve 0 también? Entonces, no hay conclusión. No concluyente. Esto le falta aquí. Eso no es concluyente. ¿Se va a quedar solo con eso? La respuesta es no. Entonces, para eso, les tengo otro material. Y con eso sí termino ya. Fer, aquí está. Mira lo que dice aquí. Que aquí hay que rebuscar. Si le toca a uno hacer malabares para encontrar materiales que sean buenos. Vale que somos expertos para pues, de buen tirador para encontrar estas cosas. Dice, criterio para determinar si un punto crítico es un óptimo local. Óptimo es lo mismo que máximo o mínimo. En teoría de una clase que se conoce como programación lineal se habla de óptimos de una función. Y los óptimos no son nada más ni nada menos que máximos o mínimos. Absolutos o locales. En derivada sucesiva. Mira lo que dice aquí, es el resumen de lo anterior. Una vez obtenida la segunda derivada, la función f', sustituimos a en ella y podemos obtener lo siguiente. Es el valor numérico que les mencionaba el criterio anterior. Si en x igual a a, la derivada en ese a es negativa, entonces se trata de un máximo local, máximo relativo o local, que es lo mismo. ¿Qué es lo que estaba mencionando ahorita? Y si en ese punto la derivada es positiva, que la gráfica es cóncava hacia arriba, entonces es un mínimo relativo. Eso ya está dicho allá. Pero lo que no está dicho allá es lo que viene ahora. A veces la segunda derivada para dicho punto en x igual a, que este sería el número crítico que esté estudiando, se anula, es decir, se vuelve 0. Y no sabemos si es máximo o mínimo, por lo que tendremos que estudiar las derivadas de orden superior. Se puede también. Ojo con esto, ojo con esto por alguna pregunta curiosa. Pero ¿cómo se hace? ¿Cuándo es esto? Quiero recordarles, esto va a ser de utilidad cuando la segunda derivada en ese punto que esté estudiando, que le llaman A, sea 0. Si es positiva la segunda derivada, hay conclusión. Si es negativa la segunda derivada en ese punto, hay conclusión. Pero si es 0, no concluyente. Allá lo dejé en el material porque no está completo. Pero aquí le dicen que no, que se puede usar derivadas de orden superior. Pero ¿cómo se hace eso? Venga, se hace de la siguiente manera y lo generalizan. Con la única condición que deben existir derivadas de orden superior, ¿verdad? Que no dejan de existir. Si f' de A y la siguiente derivada, la tercera, y la derivada n-1 de A
aquí está mal escrito, son 0 todas. Es decir, que encontró un montón de derivados usted donde sigue siendo 0. Hasta el orden n-1, pero encontró una de un orden superior que es diferente de 0. Es decir, si es 0, búsquese la derivada que no sea 0. Las que siguen, la inmediata. Puede ser la tercera, la cuarta, la quinta, la 20, pero debe haber una. Si hay una que la derivada no es 0, esa es lo que necesitaba. Entonces, la función tendrá, y viene en comentario, de comentario vale oro, en ese punto x igual a, si n es par, necesita el orden de la derivada. Se aplica para orden par o impar. Van a hablar si el orden es par. Es decir, que esta derivada no es 0, pero necesita este orden. Si es par, dice, ya sabe que no es 0. Si no es 0, ¿es positiva o es negativa? Eso es lo que está diciendo ahí. Bien, ¿eh? Si se trata de orden par y esa derivada es negativa, máximo local. Es parecido a este. Sigue siendo esta misma teoría, excepto que la está aplicando con una derivada de orden más grande. Y si esa derivada, no importa el orden que tenga, es positiva, entonces tiene un mínimo local, que es exactamente esta teoría. Es decir, que esto se puede repetir independientemente del orden de la derivada. Lo que necesita es que la derivada inmediata, la más inmediata posible, sea distinto de 0. Entonces, pudo determinar extremos relativos siempre. Ahora, ajá, ¿y qué pasa si el orden es impar? ¿Qué pasa si el orden es impar? Sabe que encontró una derivada que no es 0, es importante, y aquí partimos. Entonces, ¿qué dice? Entonces, si es de orden impar, lo único que existirá es un punto de inflexión. No hay ni máximo ni mínimo, pero con una condición adicional, con recta tangente horizontal. Es decir, que la recta tangente horizontal, el punto de inflexión, la gráfica más o menos era así, ¿eh? Y luego para arriba. La gráfica es de este tipo. Es lo que va a ocurrir es que esa derivada es de orden impar, no importa el signo, aquí ya no importa el signo, basta con que sea distinto de 0 y sabrá usted que hay un punto de inflexión. El resto, si la gráfica parte de ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, depende del resto, porque también podría ser así, al revés. Cóncava hacia abajo, a la izquierda y cóncava a la derecha hacia arriba, o al revés, así, podría ser así la gráfica. También importa, pero seguro que ahí lo que existe es un punto de inflexión. Y con eso queda totalmente completada la teoría anterior. Podemos probarlo, excepto que no hay casi tiempo para hacer estas pruebas. En los videos del YouTube ahí les dejo toda la explicación. Entonces, esto de aquí abarca lo anterior, pero también abarca la eventualidad cuando la segunda derivada es 0 en números críticos de primera especie, pero con derivada primera igual a 0. ¿Preguntas? Vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver. 11, algunos ya se salieron. ¿Alguna pregunta?